Me permito presentar buenas tardes a todos. Antes que nada, tengo el placer de presentarle a ustedes al doctor Gustavo Penasino. El doctor Gustavo Adolfo Penasino es bioquímico, fue perito de la Policía Federal, fue integrante del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. También es autor de más de 100 trabajos científicos. Es doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área genética y biología molecular. eh, y fue socio fundador también de la Sociedad Argentina de Genética Forense. Actualmente se desempeña como director de la Unidad de Análisis de ADN del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal. Así que, bueno, tengo el placer de presentarles a ustedes al doctor Penasino, a quien dejo justamente cedo la palabra. Un gusto, Gustavo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que a los asistentes les resulte de utilidad, bueno, lo que podemos hablar de genética y de las pruebas de ADN en la justicia. Voy a compartir pantalla, así podemos empezar a mostrarlas. Bueno, vamos a ver entonces la utilidad que tiene la genética forense en la investigación de delitos. Que cualquiera que quiera hacerme alguna consulta adicional o algo, aquí tienen en estos sitios hay direcciones de correo electrónico y tal, me pueden hacer las preguntas que quieran allí, si lo quieren hacer después de de la charla, pero si quieren hacerla durante la exposición van a tener un espacio como para poder preguntar. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar definiendo un poco qué es identificar, porque lo que pretendemos acá es identificar, o sea, reconocer si una persona es la que se busca. La definición más aceptada para esta palabra desde el punto de vista forense es que se trata de establecer la individualidad de una persona determinando aquellos rasgos o conjunto de cualidades que la distinguen de todos los demás y hacen que sea ella misma. Esta es una definición bien amplia que vamos a ver que abarca una serie de conceptos, entre ellos la prueba de ADN. La primera manera de identificar es la visual. ¿Y en qué consiste la identificación visual? Bueno, consiste en comparar a la persona que nosotros estamos viendo con un registro que tenemos en nuestro cerebro. O sea, tenemos como una especie de base de datos en el cerebro que nos dice que tal, vemos la foto de una persona conocida y sabemos que es Juan, que es Pedro, que es Inés. Esto se hace por comparación de las imágenes dentro de nuestro cerebro. Vamos a ver que la prueba de ADN en ese punto es bastante similar. O sea, en vez de comparar imágenes, en el caso de la prueba de ADN, comparamos patrones genéticos, pero es exactamente lo mismo. Nosotros comparamos patrones genéticos que obtenemos en una evidencia de una causa judicial y ese patrón genético lo comparamos o con una base de datos de individuos, por ejemplo, imputados o condenados por algún delito, o si no, directamente con un sospechoso de un delito que se está investigando. Ejemplo, se investiga un abuso sexual y se tiene las prendas de la víctima en las cuales obtenemos un patrón genético. Y además tenemos 5 sospechosos. Se obtiene el patrón genético de esos 5 sospechosos y se compara con el de eh, con el patrón que obtuvimos de la prenda de la víctima. Como ven, es más o menos lo mismo que estamos haciendo cuando nos referimos a la comparación visual. Y aquí entra también otro concepto que es muy importante también en la prueba de ADN, que es la certeza. Cuando nosotros vemos una persona, supongamos la situación en la cual en rueda de presos se reconoce, o el fiscal o la policía le pide a un individuo que reconozca quién es el que lo atacó. Esta persona va a decir, ah, bueno, de todos esos que hay, va a ser el tal individuo, ¿no? Señala a uno de ellos. Y es habitual que le pregunten, ¿y con qué certeza? Bueno, la persona lo dice empíricamente, dice, y para mí como en un 80%. Por cierto que esto es muy poco eficiente, ¿no? Porque hay que tener en cuenta las condiciones en las que estaba la víctima, de estrés y demás, y quizá las condiciones del momento en cuanto
que podía estar oscuro, que podía haber situaciones que dificultaran el reconocimiento que la víctima puede hacer. En el caso del ADN, la certeza suele ser superior al 99,99%. O sea, esta certeza de comparación de los patrones genéticos nos da una prueba objetiva eh, de la coincidencia de ese patrón genético con ese individuo sospechoso o investigado por un delito. Eh, Otro tipo de análisis es los exámenes generales. En el caso de individuos vivos, entonces tenemos los datos fisonómicos, o sea, el color de ojos, la nariz, el tipo de nariz, si es el género, si es varón o mujer, el peso aproximado, la talla, el cabello, marcas, la presencia de marcas. También puede ser parte de la identificación de individuos vivos el registro de voz, el trazado caligráfico, las huellas dactilares y finalmente las huellas genéticas. Nosotros nos vamos a centrar, como es lógico, en esto último que son las huellas genéticas. En el caso de cadáveres, vamos a tener otro tipo de análisis. Si el cadáver es reciente, o sea, si el fallecimiento fue reciente, también vamos a tener los mismos, o prácticamente las mismas las mismas formas de identificar que en el caso de individuos vivos, obviamente exceptuando el trazado caligráfico, la voz y demás, pero todo el resto, las características físicas y demás se van a poder apreciar en el cadáver de un individuo recientemente fallecido. Pero ¿qué pasa si no encontramos un cadáver, si no encontramos un fragmento óseo, por ejemplo? Ahí puede ser importante el diagnóstico de especie, o sea, saber si realmente ese resto óseo corresponde a especie humana o si es de un animal, por ejemplo. Esto podría parecer simple porque por caracteres antropológicos, antropométricos, el aspecto de los huesos humanos puede ser distinto, pero tengamos en cuenta que hay, por ejemplo, primates que tienen huesos bastante similares a los humanos y si no se encuentra el cadáver entero, es posible que se confundan. La datación de los restos tiene que ver con la fecha en la que murió el individuo, o sea, revisar algún aspecto de, de ese cadáver para determinar cuándo fue que murió. Ese algún aspecto puede ser diferentes tipos de análisis. Uno de ellos es la entomología forense, o sea, si el cadáver está en estado de descomposición, ver los insectos o los gusanos o la fauna, digamos lo que se llama habitualmente fauna cadavérica, según el estado de desarrollo que tienen dentro del cadáver, los entomólogos forenses pueden determinar aproximadamente, y en realidad con bastante precisión, cuánto hace que murió el individuo. Esto va a ser bastante alterado por las condiciones en las que está el cadáver. Por ejemplo, no va a ser lo mismo un cadáver encontrado en un río o en una zona selvática que en un desierto. Por cierto, vamos a tener una diferencia en esos aspectos. Pero bueno, la datación de los restos puede hacerse por estos métodos. Hay otros métodos también que en realidad están recién en desarrollo, que se basan en el ADN y en el ARN, o sea, en ácidos nucleicos. De acuerdo al nivel de degradación, por ejemplo, del ARN que se obtiene de un resto cadavérico, hay maneras de intentar datar los restos, o sea, decir cuánto hace que murió el individuo. Como les digo, esto todavía no está listo para ser usado en la justicia, pero hay bastantes indicios de que se va a poder llegar a un buen resultado. Luego, bueno, como decíamos, los exámenes generales, que son similares a los que vimos antes para individuos vivos, la presencia de elementos extrínsecos. Si encontramos un cadáver en el cual hay un reloj que era característico de una persona que estaba desaparecida,
y que familiares o amigos de él o de ella lo reconocen como propio de esa persona, podemos tener un indicio de que ese cadáver puede corresponder a dicho individuo. Esto pasó recientemente en Buenos Aires. ¿Recuerdan el caso del cadáver que se encontró en un terreno aledaño a la casa, a una casa que había sido de Cerati? Bueno, en esa situación, lo que se encuentra junto con el cadáver es un reloj, una ficha, una medalla, un botón, una serie una ropa, un tipo de ropa que familiares de un chico desaparecido hace como en el siglo pasado, hace como, más como unos 40, creo que eran como 40 años o así, lo reconocen como que podía ser de él. Entonces ven cómo los elementos extrínsecos pueden dar una ayuda en ese aspecto. Por supuesto que eso solo no va a alcanzar para identificar. No va a ser posible directamente con ese reconocimiento del reloj, de la medalla o de la ficha de, creo que había también una ficha de casino, bueno, algunas cosas que había, algunos elementos que podían pertenecer a este individuo. Eso sirve como un indicio y luego tiene que ser confirmado por pruebas de ADN. Afortunadamente, en el caso este del hallazgo ahí en la casa, en esta casa que había sido de Cerati, en realidad en el terreno aledaño, afortunadamente la madre del muchacho que estaba desaparecido, que había desaparecido cuando estaba en la escuela secundaria, estaba viva y se pudo obtener su patrón genético, con lo cual desde el punto de vista de la genética fue un estudio muy simple de hacer, porque bastó hacer un estudio de maternidad entre el patrón genético de esos huesos con la señora que podía ser la madre del chico desaparecido. Y efectivamente coincidieron, así que bueno, el cadáver se pudo identificar con gran certeza. Luego, la presencia de caracteres patológicos, naturales o traumáticos. Dentro de los caracteres patológicos podemos pensar en alguna deformidad ósea, si la persona que se busca tenía esa enfermedad ósea y el cadáver aparece con la misma enfermedad, vamos a concluir que puede ser de ese individuo. Los caracteres naturales podrían ser, por ejemplo, una persona extremadamente alta o extremadamente bajita, y eso también, si se encuentra un cadáver con esas características, podría atribuirse a un individuo determinado. Como decíamos antes, atribuirse en forma indiciaria, ¿no? Como un dato inicial para poder hacer la investigación más concreta. Después, respecto a los caracteres traumáticos, sería, por ejemplo, una fractura. Como ustedes saben, cuando uno se fractura o se lesiona algún hueso, queda como ese hueso cicatriza o digamos, se compone desde el punto de vista de utilidad, pero queda una señal, queda una marca que puede ser detectada incluso decenas de años más tarde. Y si el cadáver que aparece se encuentra con la misma fractura o lesión, bueno, vamos a tener también un indicio para ese tema. Luego, la identidad radiográfica y dental es un método, era un método antes de la prueba de ADN muy importante, muy útil, porque se basaba en fichas odontológicas que se encontraban del individuo. O sea, concretamente, desaparece un individuo, se visita al odontólogo y el odontólogo tiene como una especie de mapa de los arreglos que le hizo en la boca. Si aparece un cráneo que tiene esos mismos arreglos, esas mismas reparaciones dentales, bueno, va a ser un indicio a favor de la identidad. Eso sirve en todo el mundo, no tanto en la Argentina, porque se descubrió que había un grupo de odontólogos que hacían figurar arreglos que realmente no les hacían a las personas para cobrárselos a la obra social o a la prepaga que tenían esas personas, con lo cual la ficha odontológica estaba adulterada. Esto se descubrió en un caso en el que se trató de investigar a alguien mediante este método.
se trató de identificar, perdón, a alguien mediante este método. Y bueno, desató toda bueno, una demanda penal y demás hacia los profesionales que habían hecho eso. Pero digo, normalmente ese tipo de ficha odontológica es un dato muy importante para la investigación. La identidad radiográfica consistía, lo digo en tiempo pasado porque como les decía, hoy ya estos son métodos que casi no se utilizan, consistía en superponer una foto actual del individuo a una radiografía o una radiografía al cráneo encontrado en un lugar, digamos, y que pretende identificar. Entonces, bueno, se podía ver la correspondencia con una ampliación similar, se podía ver si correspondían esa radiografía o esa foto del individuo con el cráneo que se había encontrado. Luego están los métodos bioquímicos, de los cuales nos vamos a ocupar con más certeza, con más detalle ahora. Dentro de estos métodos bioquímicos están los que evalúan el fenotipo. Entonces, para dar una idea, para quienes no tienen una formación en ciencias biológicas, el fenotipo es la expresión del ADN, o sea, el genotipo es el ADN mismo y el fenotipo es a qué da lugar ese ADN. Entonces, dentro de los métodos que evalúan el fenotipo, vamos a tener los clásicos que son los grupos sanguíneos. Hay varios grupos sanguíneos, no solo los más conocidos que son como ustedes saben, el AB0 y el RH. Hay otros grupos sanguíneos también. Todos estos grupos sanguíneos se pueden identificar aún en muestras secas, en muestras de sangre seca. Entonces, han sido útiles durante una época en la cual todavía no había pruebas de ADN para identificar. Concretamente, uno dice, la persona tiene grupo A positivo, ARH positivo. ¿Eso qué indica? Y no sé, tanto por ciento de la población tiene el mismo grupo y factor, con lo cual no sería una identificación certera. Pero si además podemos hacer el grupo MNS, el grupo Duffy, el grupo Lewis, etcétera, ahí ya vamos acotando y vamos logrando una identificación un poco más certera. Luego las proteínas plasmáticas, las más conocidas son estas que les menciono acá, también dejaron de utilizarse ya, pero en una época se había descubierto que había varias formas en los distintos humanos, o sea, por ejemplo, la aptoglobina por ahí tenía tres formas distintas. Entonces, ver cuál de las tres formas de la aptoglobina tenía la sangre que nosotros estamos analizando, servía también para complementar todo esto de los grupos sanguíneos. Y si además de la aptoglobina se veía la alfa-1 antitripsina, qué forma tenía, y la transferrina, qué forma tenía, con eso íbamos acercándonos a una certeza. Exactamente lo mismo pasaba con las enzimas eritrocitarias, la fosfatasa ácida eritrocitaria, la netoquinasa, PGM, ADA, etcétera, tenían también la misma característica. O sea, algunos individuos tenían una forma química, digamos, de cada una de estas enzimas y otros tenían otras. Y en todos los casos era normal, digamos, no es que en algún caso tenía una enfermedad por esos cambios, sino que eran formas viables y perfectamente de personas sanas, pero eran distintas. Entonces, esa diferencia, el poder detectar esa diferencia, nos permitía identificar a la persona que había emitido esa mancha sanguínea. Luego, dentro de los métodos bioquímicos que evalúan el fenotipo, están los antígenos de histocompatibilidad o HLA. Esto ya significó un gran avance porque allá por los años 60, 70, 1960, 1970, empezaron a utilizarse para hacer pruebas de paternidad. Paternidad y otros vínculos biológicos, generalmente paternidad. Lo que pasa es que, bueno, cuando hoy se analizan estudios de paternidad hechos en aquella época, se encuentra que muchos son errores. O sea, muchos estudios de paternidad hechos por HLA, hoy día se descubre que en realidad eran exclusiones del vínculo y bueno, ya hubo familias formadas
en base a esos resultados. Esto también genera cierto debate en los ámbitos judiciales y demás, pero bueno, no se puede hacer nada. Tengamos en cuenta que antes de los antígenos de histocompatibilidad, a la gente se le atribuía paternidad por la forma de las orejas del chico, por la nariz que tenía y demás. Entonces, bueno, estos HLA eran mucho más certeros que aquella manera antigua, digamos, de ver porque el nene era igualito al papá, decir que era el papá. Eh, eh, como les digo, hoy a la luz de las pruebas de ADN, ya estos métodos han quedado fuera de uso. Pero la ciencia aporta lo que puede a la cuestión judicial y ayuda a la resolución de los casos con las herramientas que hay. Si, quizá dentro de 10 años o 15 años, estas pruebas de ADN que hacemos hoy sean obsoletas y haya algo muy novedoso que resuelve los casos con más eficiencia. Y dentro de los métodos bioquímicos, como les decía antes, están los que evalúan el genotipo. O sea, acá ya los genetistas forenses aprendimos a mirar el ADN mismo. En vez de mirar el fenotipo, o sea, a qué daba lugar ese ADN, a qué proteínas daba lugar ese ADN, como ser lo que les mencioné antes, el grupo sanguíneo, enzimas eritrocitarias, etcétera, etcétera. Acá miramos directamente el ADN, o sea, la propia secuencia de ese ADN. Y dentro de estos métodos que evalúan el genotipo, hay varios. Los únicos que se utilizan hoy son el segundo que dice microsatélites, métodos de PCR. Nos vamos a referir casi exclusivamente durante cualquier charla que ustedes escuchen sobre ADN a estos métodos, porque son los que han copado, digamos, la ciencia genética forense actual. También está el genoma mitocondrial, que dice abajo variantes de secuencia genoma mitocondrial. Lo podemos también incluir dentro de esa gama de métodos todavía en uso. Estos iniciales de minisatélites, sondeos de locus múltiple, locus único, no los voy a confundir con eso. Dejaron de usarse totalmente, así que no vamos a ver el detalle de cómo se utilizan. Bueno, esta es una foto que me gusta mostrarles, que es, estábamos organizando unas jornadas en Uruguay y un diario de Uruguay puso esta foto con ese título. Eh, Tiene que ver con la percepción que tiene la gente de lo que nosotros hacemos, que obviamente dista bastante de la realidad. Nosotros seguramente no somos no tenemos tanta facha como diríamos, como esta gente de CSI. Y lo que hacemos, si bien la serie está muy bien asesorada y es real las cosas que presentan, no es cierto que justo un pelo que encontraron en la escena de crimen coincide con un individuo que se había fugado de un penal hace 2 semanas. O sea, eso no nos pasa nunca en la realidad, porque estos métodos están novelados, ¿no? O sea, ahora sí es cierto que se puede obtener ADN de un pelo, sí es cierto que se puede comparar ese patrón genético que obtenemos del pelo con una base de datos y se puede encontrar en la base de datos. Digamos, si bien es cierta la posibilidad de analizar en estas novelas, digamos, o estas series, en películas, en las que se habla de ADN, esa posibilidad está sobreestimulada, ¿no? Como que siempre el perito logra un resultado correcto por un lado y además que sirve y que ayuda mucho a la resolución de la causa. Del problema que tienen, por lo cual muchos colegas a muchos colegas no les gustan esta serie, no les gusta que se difundan, en realidad tiene dos problemas. Uno, que los jueces creen que todo se resuelve en una hora, ¿no? Como claro, ahí empieza la serie y cuando termina una hora después ya está todo resuelto y el ADN se hizo y ya el mismo que hacía ADN fue a detener
al culpable del delito. Como pasa todo eso en la serie, pueden suponer que la realidad puede acercarse a eso y no. Ni en el FBI ni en ningún lugar del mundo pasan las cosas así. Y la otra cosa, la otra situación que no les gusta a muchos colegas es que, como decimos en Argentina, avivan giles, ¿no? O sea que hay muchos aspectos de la genética forense que no son muy públicos y que estas series los muestran y los pueden utilizar alguien para intentar salir indemne de un delito que está cometiendo. De todas maneras, nosotros tratamos de ir un poco más adelante, o sea, una vez que algo se hace popular y que ya se sabe que el ADN se lava con agua lavandina, pongámosle, o ese tipo de cosas que aparecen en la serie y que es cierto en realidad. Bueno, tratamos de encontrar vestigios y pequeñas manchas y demás, aún después de haber sido lavado. Eh, entonces, digamos que es dual. Las series son buenas, son entretenidas, las vemos, a mí me gustan también, pero hay que tener en cuenta algunos detalles. Les comento, si a alguno le interesa ir a nuestras jornadas, nosotros hacemos, la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense organiza una jornada por año en distintos países de Latinoamérica. Este año estuvimos en Guadalajara, en México. El año próximo esperamos hacer las jornadas en Ecuador. Todos los años hacemos una en distintos países, ya hemos pasado por casi todos los países de Latinoamérica. Y bueno, y aprovechamos a difundir un poco el trabajo que hacemos y también asesoramos a las fiscalías, a los poderes judiciales del lugar, que a veces no tienen por ahí la suficiente preparación como para entender este tema de las pruebas de ADN. En México hacemos todo el tiempo asesorías en fiscalías y demás porque tienen un grave problema, ya que les menciono México. eh, Les voy a mostrar algunas situaciones. Acá tienen esto pasó en Monterrey, en Nuevo León, que es un estado fronterizo con Estados Unidos. Esos son los estados más calientes, donde más complicada la tienen por la cuestión de las bandas de narcotraficantes que se pelean y demás, y generan una gran cantidad de muertos y generan situaciones como esta. Acá ven una serie de individuos colgados, muertos, ¿no? De cadáveres colgados en un puente. Esto en Monterrey. La identificación, o sea, nosotros nos basamos, digamos, el asesoramiento nuestro se basa en intentar identificar a los cadáveres. Obviamente en el caso de estos cadáveres son relativamente sencillos de identificar porque, bueno, están en buena condición, las huellas dactilares, si es que hay una base de datos de huella dactilar de ellos, porque a veces son, bueno, inmigrantes, ilegales y demás, pero si hay una base de datos se pueden identificar fácilmente, los familiares pueden reconocerlos y demás. Pero hay otra situación que es gravísima en México, que es esto que les voy a mostrar acá, que es calcinar totalmente los cadáveres. O sea, llegan a reducir los cadáveres a esto que ven acá. Este es el fondo de un tanque, ven, está todo perforado y lo hacen arder, lo tienen quemándolo durante varias horas y queda estos pequeños fragmentitos que normalmente no tienen ni ADN. Entonces, bueno, en esas condiciones no hay manera de identificar. Sí se puede identificar en otros fragmentos, ven, aquí tienen fragmentos colectados en fosas comunes y demás, ahí en áreas fronterizas de México, fronterizas entre México y Estados Unidos, del lado de México. En estos pequeños fragmentos óseos podemos llegar a tener un resultado de ADN. Es un problema muy grande igual hacer esas pruebas de ADN. Tengan en cuenta que hoy día hay reportados 150.000 desaparecidos en México, y muchos de ellos corresponden seguramente con estos fragmentos óseos. ¿Cómo hacer desde el punto de vista técnico para identificar y atribuirle a cada familia?
Nosotros lo que propiciamos, y lo están comenzando a hacer, es que hagan bases de datos. O sea, hay que hacer los ADN de estos fragmentos óseos y obtener los ADN de los familiares directos, o sea, idealmente padres, madres o hijos de las personas que se buscan. Con esa base de datos, si se obtiene ADN de algún fragmento, se puede entrar en la base de datos y resolverlo. El problema que nos han dicho que hay ahí en México, que también se replica en otros países, en uno mucho más cercano nuestro, Argentina, tenemos el mismo problema muchas veces. En el caso de México es complejísimo, que es esto que les voy a contar ahora. Los narcotraficantes matan a alguien y llevan los restos óseos y lo tiran en el estado de al lado, no en el mismo estado donde se produjo la muerte. Y los familiares reclaman en el lugar original donde vive la persona. Y resulta que por cuestiones políticas bueno, o de celos entre los forenses o lo que haya, los datos no los quieren cruzar. Entonces, los datos genéticos de los familiares permanecen en un lugar determinado y los datos genéticos del cadáver en otro estado. Y ninguno los quiere cruzar porque no quieren darle los datos genéticos que tiene uno al otro. Esto es algo terrible, realmente, que en algún momento lo van a tener que resolver. Hay leyes en México que obligan a que hagan estas bases de datos y que las integren en una sola, porque tiene que haber, o sea, ¿cómo se resuelve esto? Muy fácil, digamos, muy fácil desde lo técnico, después lo político y demás, ya eso excede a nuestras posibilidades, pero desde lo técnico es muy fácil, hay que poner todos los datos en la misma base, o sea, hacer una base de datos de familiares de desaparecidos y otra base de datos de restos óseos, prendas o lo que fuere de cadáveres que se han encontrado, o de cadáveres o de personas vivas, pero digamos que la persona viva suele ser más simple de identificar, pero en el caso de cadáveres, bueno, eh, como ven, la solución está. El problema es que, bueno, hay que aplicarla. Bien, tenemos un caso como este, por ejemplo, que eh, tenemos dos muchachos muertos en un automóvil. Este que ven acá atrás, esta espalda que ven acá atrás, no sé, la flechita que yo muestro, ¿se ve? ¿Se llega a ver la flechita? No sé si se ve. ¿Se ve la flechita que muestro? No, no, me parece que no se ve. Bueno, se los voy a relatar, La entonces no imagen, la muestro. imagen, la imagen de la derecha, Gustavo, ¿no? Se ve muy tenue, En la imagen de la derecha es, pero yo estoy moviendo una flechita para ver si se puedo mostrar, puedo sí, usar esa algo se flechita ve para muy mostrar. tenue, pero sí, ¿Se ve algo? Bueno, sí, muy poco. eh, decíamos entonces, en la imagen de la derecha tenemos a a un cadáver y abajo, en la misma imagen de la derecha, abajo vemos una mancha de sangre muy interesante que exuda suero. Las manchas de sangre que exudan suero implican que la persona estaba viva cuando emitió esa mancha de sangre. ¿Por qué pasa esto? Porque los factores de coagulación son los primeros que se inactivan cuando la persona muere. Entonces, si una persona muerta emite sangre, esa sangre no coagula y queda entera. En cambio, si coaguló fuera del cuerpo, es porque la persona estaba viva en el momento que se emite esa mancha. Entonces, bueno, esto es una cuestión al margen, pero desde el punto de vista del ADN, acá podemos tomar una muestrita de esa mancha que está en el automóvil. ¿Cómo se toma una mancha, por ejemplo, en un vehículo? Lo primero que hay que ver es si el soporte se puede recortar. Por ejemplo, si es en un asiento, se puede recortar un fragmento de la mancha y colocarlo en un sobre de papel. Si es una mancha grande, como la que vemos ahí en el piso del auto, eh, si es una alfombra, se puede recortar un fragmento, o si es una mancha grande, se puede utilizar un hisopo común y corriente, como los que se usan para hacer hisopados bucales. Se pasa el hisopo por la sangre y se pone ese hisopo en un sobre de papel. En esas condiciones, ese hisopo en un sobre de papel, ¿cuánto dura? Dura 10 años, 20 años a temperatura ambiente, no necesita ni refrigeración ni nada. Ahora,
Si ese mismo hisopo yo lo pongo en un tubo de ensayo cerrado o lo pongo en una bolsa de polietileno, esa muestra en una semana no sirve para nada. ¿Por qué pasa esto? Porque las bacterias se comen el ADN y cuando ustedes han visto cuando traen las verduras del supermercado, que la bolsita de plástico genera todo unas gotitas de agua, o sea, condensa la humedad y esa humedad favorece el desarrollo de bacterias. Entonces, si en vez de poner una muestra para ADN en una bolsita de plástico, la ponemos en un sobre de papel, el papel permite que la humedad salga de allí, se vaya secando naturalmente y la mancha esa dura un montón de años a temperatura ambiente. De hecho, se han reactivado casos de 20 años, de 30 años, de 40 años, en los cuales se hizo prueba de ADN ahora y esa prueba pudo realizarse. ¿Por qué? Porque está bien preservada la muestra. La muestra está preservada en un sobre de papel. La confusión de poner en bolsitas plásticas viene porque en una época, inclusive en la serie CSI, las primeras temporadas ponían la muestra para ADN en una bolsita plástica que decía Evidence. Esto hizo que muchas veces se cometiera ese error y muchas muestras de casos criminales fueron, digamos, inutilizadas debido a este procedimiento. Por suerte, si ven las últimas temporadas de CSI, usan una bolsa de papel, con lo cual ya nos ha solucionado este tema. ¿Por qué en la realidad el FBI sus inicios usaba bolsas plásticas? Porque le ponía adentro de la bolsa plástica un desecante, o sea, no era una bolsa plástica común y silvestre como la que vemos en la película, sino que además adentro de la bolsita llevaba, como esos desecantes que vienen en algunos comprimidos médicos que sirven para que no genere la humedad, o sea, digamos que no altere el medicamento debido a la humedad. Bueno, algunos, antiguamente digo, las bolsitas en las que se guardaba evidencia para ADN venían así, venían con un desecante y era una bolsa plástica tipo Ziploc que se cerraba herméticamente. En los últimos años, todas las policías de todo el mundo han cambiado por bolsas de papel porque son muy fáciles de conseguir y además preservan perfectamente el ADN, inclusive mejor que en aquellas bolsitas con el desecante y todo. Así que ya no utilizan más bolsas plásticas. Decíamos entonces que si la mancha estaba en un lugar que se puede cortar, se recorta un fragmento y se pone en un sobre de papel. Si es una mancha líquida, se puede mojar un hisopo y ponerlo en un sobre de papel. ¿Qué pasa cuando por ejemplo, está la mancha, por ejemplo, en la carrocería del auto o en los neumáticos del auto? Bueno, ahí ya no se va a poder cortar y probablemente se complique pasarle directamente el hisopo. Pero hay un pequeño truco que es mojar el hisopo con solución fisiológica y pasarlo por encima de la mancha. Esa posibilidad, o sea, si es una mancha seca, se pasa el hisopo por encima de la mancha y eh, se, eh, se guarda ese hisopo en un sobre de papel. ¿Qué cantidad de sangre necesitamos los genetistas forenses para hacer un estudio completo de ADN? Necesitamos 1 microlitro. Tengan en cuenta que una gota son alrededor de 50 microlitros, o sea, 50 veces menos que una gota nos alcanza para un estudio de ADN completo. Así que casi nada de ADN alcanza. Pero ¿qué pasa si en vez de un microlitro tenemos un frasco lleno así grande de sangre, pero que estuvo a temperatura ambiente una semana? Ahí ya no tenemos más ADN analizable. Por eso es tan importante que el ADN no se conserve en líquido. Cuando nosotros cuando nosotros nos dicen, bueno, tenemos que tomarle muestra a un imputado, pero que el juez quiere que se le saque sangre por X motivo. Bueno, sáquenle sangre, pero inmediatamente, apenas extraída, hay que ponerla sobre un papel de filtro. Y en vez de hacerlo con una jeringa, lo que se puede hacer es pincharle el dedo con una lanceta y colocar una gotita de esa sangre que sale del dedo
papel, en un papel de filtro. Digo papel de filtro, pero sirve cualquier tipo de papel, hasta esos pañuelitos descartables que se usan para higienizarse y demás, pueden servir para guardar correctamente una muestra. Obviamente, después de tomada la muestra, se coloca el pañuelito en un sobre de papel, no en plástico, ni en bolsitas, ni en tubos. Eh, Algunos analistas les van a recomendar que cuando ven una mancha que la raspen con un bisturí y traten de colocar una hoja de papel o algo debajo para que las partículas caigan en la hoja de papel. Eso la verdad es que es muy poco práctico, y no asegura que las partículas vayan a caer realmente en la hoja de papel. Para nosotros, lo más recomendable es lo que les digo, el hisopo mojado en solución fisiológica y colocado dentro del sobre de papel. Bueno, ¿y qué utilidad podría tener este patrón genético que obtenemos de esta mancha de sangre en el automóvil? Acá, esta que está en la foto de la derecha hacia abajo. Podríamos ver si ese patrón genético coincide con alguno de los dos que están aquí, de los dos cadáveres, o podría ser que no coincida con ninguno de ellos dos y aparezca otro hecho en otro lugar y que gracias a esta prueba podamos vincular los tres homicidios. Esto es un estudio que hicimos hace muchos años. Esto lo publicamos en el año 1990 1997, que tiene que ver con estudios hechos sobre desaparecidos. Toda esta parte de la toma de la muestra la hizo el equipo argentino de antropología forense. Van a ver que como coautores están los expertos del equipo argentino. Ellos hacen la toma de la muestra con una profesionalidad que logra obtener resultados muy eh, importantes, muy útiles a los fines de la causa. ¿Y cómo hacen esto? Bueno, van separando y reconstruyendo los cadáveres en las distintas capas, porque las fosas comunes suelen utilizarse varias veces. Esto se ha dado en todo el mundo, así, con esta característica que se dio también en la Argentina, es que colocan los cadáveres, luego pasa un tiempo, los tapan un poco y tal, y luego vuelven a utilizarlo y colocan otros cadáveres en otra capa, más arriba. Entonces, fíjense lo importante de saber en qué capa está cada uno, porque así se puede saber la época en la que murió cada uno. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer esta hipótesis. En una de las capas encontramos que uno de los cadáveres tenía un reloj que se fabricó durante 2 años en el año 1976, pongámosle. Y eso ocurre, eso que hace que todos esos cadáveres de la misma capa hayan sido colocados en esa fosa en el año 1976. O sea, sin necesidad de identificar específicamente a cada cadáver, ya tenemos un dato muy importante. Los, los individuos, a los fines de identificarlos, van a tener que haber sido denunciados como desaparecidos aproximadamente en esa fecha, o estar, o haber sido, digamos, buscados en esa fecha. Esto ocurre también así en México con las fosas comunes que hacen grupos de narcotraficantes. También tienen esta misma disposición en cuanto a que puede ocurrir que las reutilicen. Eh, Bien, les decía entonces que si bien nosotros hicimos, el grupo que yo integraba, hicimos las pruebas de ADN, el equipo argentino de antropología forense fue el que hacía la toma de las muestras óseas de cada uno de los cadáveres. Hubo no solo la toma de las muestras óseas, sino también la reconstrucción de cada uno de los cuerpos. Hubo algún caso en la Argentina también en el que un juez ordenó que los cadáveres se extrajeran con una pala mecánica y todos los huesos los colocaron en una bolsa, entonces, o en bolsas. ¿Cómo se puede identificar entonces en esas condiciones? Se entiende la diferencia entre hacer un trabajo
cuidadoso como este y directamente utilizar una pala mecánica para extraer los huesos y enviarlos a ADN en bolsas. Vamos a entrar, porque hasta ahora hablamos todo de ADN, hablamos de sitios variables, pero ¿qué es un sitio variable? O sea, ¿qué miramos del ADN para ver la diferencia entre un individuo y otro? Eh, lo más habitual es la estructura que les ejemplifico acá. Lo más usual en sitios variables es esto, lo que se llaman STRs o repeticiones en tándem. En tándem significa una detrás de la otra. Entonces, acá tenemos un ADN que es igual en todos los humanos. Y acá tenemos como ladrillitos, y cada uno de estos ladrillitos está compuesto por ACTG, en este ejemplo, ¿no? Hay de todo tipo. Entonces, acá tenemos un ADN que viene A, C, C, G, etcétera, etcétera, y acá viene ACTG, a continuación otro ACTG, a continuación otro ACTG, otro más y otro más. Y acá un ADN que es igual en todos los humanos. Ese mismo individuo en otro cromosoma tiene ese mismo ADN que es igual en todos, etcétera, etcétera, y viene después ACTG, otro más a continuación, otro más y otro más. Y acá el mismo ADN. Entonces, acá pueden ver si logramos cortar este pedacito, o sea, imagínenselo en la práctica, si logramos cortar este pedacito acá y este otro pedacito en donde ven las flechas negras, ¿no? Las flechitas negras, ahí cortamos los dos pedacitos. Vamos a ver que uno es más largo y otro es más corto. O sea, el pedacito de arriba va a ser 4 nucleótidos más grande, o sea, un ladrillito más grande que el pedacito de abajo. Bueno, en eso se basa casi toda la genética forense actual. Y vamos a ver cómo, ahora les puede parecer complejo, pero vamos a ver cómo se ve en la práctica. Bien, pues vamos a retomar después estas observaciones. Este es el resultado de una prueba de ADN. Esto es un resultado real, un gráfico real, y vamos a ver cómo vemos ese gráfico. Acá arriba de todo está el nombre del sitio variable. A donde ven arriba que dice D5, S818, D13, S37, D7, S820, etcétera, es el nombre del sitio variable. Ese nombre está basado en la ubicación que tiene dentro del genoma, pero no importa los fines prácticos. Si ustedes ven un resultado de ADN y les dicen el D7S820, vamos a separar acá vemos, el D7S820 es para la señora 812, significa que en cualquier lugar del mundo que vayan a hacer ese mismo estudio sobre el D7S820, la señora esta les va a dar 812. Y el hijo les va a dar 813 y el padre alegado les va a dar 1213. Y cuando decimos 812, ¿8 qué y 12 qué? Acá vienen de nuevo los ladrillitos que les mostré antes. O sea, 812 significa que en uno de sus cromosomas tiene 8 veces repetida esa secuencia que caracteriza al de 7S820. Y en el otro cromosoma, esta buena señora, tiene 12 veces repetida esa misma secuencia. Y cuando pensamos en la herencia, esa señora le dio uno de sus dos variantes a su hijo. Si es su hijo biológico, el hijo tuvo que heredar una de estas dos. Y vemos que este chico tiene la variante 8. Entonces, la otra variante que tiene el chico, que es la variante 13, ¿de dónde la sacó? Se la tuvo que dar el padre biológico. Entonces miramos si este buen hombre tiene la variante 13 y efectivamente la tiene. Con lo cual, para este marcador, ese hombre puede ser el padre biológico de ese chico. Y en esto se basa toda la interpretación de las pruebas de paternidad. Cuando ustedes vean una prueba de paternidad, seguro que está basada en esto. Y van a ver un gráfico, un cuadro en el cual están todos estos numeritos. Y van a ver que dice de 7 es 820, madre 812, hijo 813, padre legado 1213. Esto lo van a ver en todos los informes de paternidad. Y si en vez de paternidad yo tengo un caso criminal y quiero saber si este señor dejó alguna muestra biológica en una escena de crimen,
tengo que comparar el patrón genético entero. O sea, voy a ver si esa escena del crimen, la mancha en la escena del crimen tiene para el D7, 18, 20, el 12, 13 que le veo a este buen hombre. Entonces, como ven, en esta pequeña parte de la charla se resume o prácticamente todo lo que es la genética forense de hoy. Pero vamos a verlo un poquito más para que les queden fijas las ideas con estos temas. Yo les había dicho que el hijo hereda una variante de la madre y la otra tiene que venir del padre. Veamos a ver si para todos estos marcadores, ¿cuántos marcadores hay acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis marcadores. Ven que va del D5 es 8, 18, D13, D7, bla, 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 D16, DCF1PO, penta D. El nombre entonces del marcador está arriba de todo. Y vamos a ver, esta señora para este primer marcador tiene 12-13, el hijo tiene 12-13. O sea, puede ser que la señora madre le haya dado la variante 12 y el hombre le haya dado la 13. O sea, para este marcador, este hombre también puede ser el padre biológico de ese chico. Entonces, ustedes pueden ver si esto mismo se da para todos los marcadores. Acá vemos 6 marcadores, vean a ver si pasa esto mismo. O sea, que la madre le pudo dar una variante y la otra está en el hombre. Y acá se da una situación que técnicamente se llama homocigosis, que significa que tanto mamá como papá le dan al chico la misma variante. Acá lo ven en este marcador, acá en el centro, el D16 S539, que el chico parece que tuviera una sola variante. Ven que tiene la variante 8, el hijo, pero no es que tiene una sola variante, le viene un 8 de la mamá y un 8 del papá. Por eso aparece con una sola variante. Es como que tiene las dos superpuestas, no es que tiene una sola. Esa situación se llama homocigosis y no afecta en nada, digamos, no tiene ninguna implicancia. Entonces, vean que para todos estos marcadores, el chico heredó una variante de la madre y la otra variante está en este hombre. O sea, para todos esos marcadores, este hombre puede ser el padre de ese chico. Pero usamos más marcadores. Acá tienen otros más, que acá van a ver cuántos son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco marcadores más. Y van a poder ver que el efecto es el mismo. O sea, el chico recibe de su mamá una variante y la otra le viene del padre alegado, con lo cual este hombre puede ser el padre. Hasta ahora yo les dije una, una pequeña mentirita mínima, que es que las variantes se heredaban enteras, como si fueran ladrillos, enteras, que si una variante tiene cuatro marcadores, cuatro nucleótidos, todos los ladrillitos tienen cuatro nucleótidos. Bueno, eso no es totalmente cierto. Hay algunos marcadores que no tienen la totalidad de los ladrillitos. Por ejemplo, van a ver acá en el TH1, que es 9.3. Entonces, los genetistas forenses creíamos que en los inicios de la genética forense, que todos eran enteros. O sea, esto que yo les conté al principio, que cada ladrillito se hereda así, en bloque, lo creíamos también los genetistas forenses, pero haciendo estudios poblacionales vimos que hay muchos marcadores que no siguen esta misma regla, sino que tienen, por ejemplo, en este caso, 9 ladrillitos completos y 3 nucleótidos adicionales. O sea, en vez de tener 4 veces, 9 veces los 4 nucleótidos, tiene 9 veces, tiene 9 veces los 4 nucleótidos y además 3 nucleótidos adicionales. Entonces, se inventó una nomenclatura que es esta que ven acá, 9.3. Si tuviera un nucleótido más, sería la variante 10, pero tiene 9 ladrillitos de 4 nucleótidos y 3 nucleótidos adicionales. Acá vamos a ver de nuevo el mismo ejemplo. 31.2, ¿qué significa? Que tiene 31 ladrillitos completos y 2 nucleótidos adicionales. Esto es nada más a título informativo porque no importa y no les afecta en nada a la hora de comparar la prueba. Como ven, acá la madre le da al hijo la variante 28 y la 31.2 la tiene este hombre, con lo cual no nos afecta en nada esa situación a los fines de la comparación.
Y acá se da otra vez en el TH1, que es el segundo de los marcadores que ven ahí en la diapositiva, que se da otra vez la situación que le llamábamos como homocigosis. La mamá le da la variante 7 y el padre biológico le da la variante 7 también. Por lo tanto, el chico va a tener una sola variante visible, que en realidad son las dos superpuestas. Pero no termina ahí la cosa, seguimos haciendo más marcadores. Todo esto se hace en una sola reacción de PCR. No necesitamos hacer una por cada marcador ni nada por el estilo. El primero, la primera columna de la izquierda, van a ver que se refiere al sexo. Van a ver que la madre es X, bueno, en este caso el hijo es varón XY y el padre alegado, bueno, también es varón XY. Esto no tiene utilidad en una prueba de paternidad, pero en una mancha en la escena de un crimen sí la tiene, porque imaginen que con solo estudiar, hacer este set de marcadores, podríamos saber si esa mancha es de una mujer o de un varón. Y eso ya tiene una utilidad a los fines prácticos en la investigación. Bueno, y podemos hacer lo mismo que antes. Revisamos que la variante 18, en este caso, el primero de los marcadores, se la da a la mamá y el padre le da la misma variante 18. Acá en el siguiente, la madre le da la 15, el padre la 11. Acá la madre le da la 11, el padre la 8. La madre el 26 y el padre la 21. ¿Cómo se guardan las muestras de sangre coagulada para evidencia? Mm. Bueno, es una buena pregunta. Nosotros recomendamos hacer una especie de sándwich ¿vieron los pañuelitos descartables tipo Elite? Ponen dos o tres pañuelitos, el coágulo y luego otro pañuelito arriba y hacen como un sándwich y lo ponen dentro de un sobre. Nosotros recomendamos guardar el coágulo de esa manera. Así hemos tenido bastante eh, buena conservación. Porque la otra opción, la única otra opción que puede haber es guardarlo congelado, pero el problema es que no se puede descongelar hasta el uso, hasta que haya que analizarlo. Lo Entonces, ideal sería eh, a- tarjetas CTA de ese tipo. eso, si tienen acceso a tarjeta FTA o algún tipo de tarjeta tipo papel de filtro, también, por supuesto. Yo siempre me pongo en la idea de nuestra pobreza argentina de que no tienen acceso, pero si tienen acceso a No, FTA, se puede poner en FTA. no es necesario que el papel tipo Elite, ¿no es cierto?, sea estéril. No, no es necesario porque la bacteria, esto es algo que igual. Esto es algo que igual las recomendaciones lo mantienen como digamos, una necesidad, el hecho de la esterilidad. Pero las bacterias hemos comprobado con la experiencia, con lo que les decía antes, que solamente actúan cuando hay humedad. Si no hay humedad, o sea, si se seca la muestra, no tienen manera de actuar. Con lo cual, que haya alguna bacteria en el papel o en algún lado no nos afecta para nada. Por otro lado, el genoma de las bacterias no interfiere en las pruebas que hacemos, porque todos los marcadores que nosotros usamos son específicos de humanos. Bien, Entonces, el hecho de que tenga bacterias, el problema que puede hacer es que degrade el ADN. Pero si está seca la muestra, o sea, para degradar el ADN la bacteria necesita humedad. Si no tiene la humedad, no puede hacerlo. Entonces, si logramos mantener la muestra seca, se mantiene, aunque la muestra no sea estéril. perfecto. Hay otra pregunta Oh, más, Gustavo, si querés. Acá dice, sí. muy claro y muy interesante, doctor, consulto, ¿cuál es el porcentaje de recuperación de ADN en un fragmento de hueso luego de la calcinación? Porque la integridad debe ser esencial, ¿cierto? Sí, es cierto. Primero definamos qué es calcinación, porque lo vemos todos los días en las cuestiones, en las notas periodísticas que dice, se encontró un cadáver calcinado adentro de un automóvil, o en un lugar, o en un baldío, o en algún sitio. Para empezar, si estaba calcinado, ¿cómo sabe que era un cadáver? Entonces, no, pero ¿cómo sabe? Y porque tenía forma humana y porque tenía. Ah, no, pero entonces no está calcinado, está nada más quemado externamente. Calcinado implica reducción total a mineral. Si Perfecto. un resto biológico, un cadáver o lo que fuere, está reducido totalmente a mineral,
con lo cual uno ve un montoncito de ceniza, no ve un fragmento, ni ve, obviamente, mucho menos una forma humana, ni nada por el estilo. Lo que ve es un montoncito de ceniza. Si ve eso, ahí no hay ADN. Pero si Pero, tiene un fragmento óseo, yo les mostraba esto al inicio, esto del caso, de los casos en México, que lo hacen a propósito de calcinar los cadáveres, quemándolo. Para empezar, para calcinar un cadáver hay que quemarlo durante varias horas. No es algo que con solo prenderle fuego se calcina. Si se mantienen horas, bueno, deben haber oído hablar de las piras funerarias de la India, ese tipo de esquemas, o inclusive del usar gomas, neumáticos de automóvil para quemar cadáveres. Eso también una práctica que se ha usado en varios hechos criminales. Tiene que estar ardiendo durante muchas horas para que realmente se calcine un cadáver. Si no se calcina y solo se quema externamente, tenemos resultados mejor que si hubiera muerto de muerte natural, porque el calor lo que hace es matar todas las bacterias y el ADN que está dentro de los huesos no se afecta. De hecho, el ADN resiste mucho a la temperatura. Durante las pruebas de ADN nosotros sometemos a esta molécula a temperaturas de 100 grados y no le hace nada, no le pasa absolutamente nada. Y ustedes fíjense que cuando nosotros quemamos un cadáver, que es mayoritariamente agua, hasta que no se evapora la totalidad del agua que contiene, no puede haber una calcinación. Y la temperatura interna del cuerpo no supera los 100 grados. Entonces, si nosotros tenemos un cadáver que estuvo quemado externamente, inclusive por un rato, pero internamente en el centro del cadáver no hubo una temperatura mayor a 100 grados en ningún momento. Recién cuando se evapora toda el agua que contiene el cadáver, recién ahí empieza el proceso de calcinación. Entonces, no, para responder un poco la pregunta sobre la recuperación, si el cadáver está quemado externamente, como pasa casi siempre, inclusive aun cuando se diga que está calcinado, que no es cierto, o sea, vean que este tema del calcinado no es una cuestión semántica nada más, es muy importante porque si un juez les pregunta, ¿de un cadáver calcinado puede tener ADN? Y la respuesta es no, pero no, ¿cómo sabe que era un cadáver para empezar? Entonces, no, tiene forma de humano. Bueno, entonces no está calcinado. Entonces no, sí se puede obtener ADN porque no está calcinado. claro, es Entonces hay que tener en Ramiro, cuenta esto. perdón, Gustavo, era Ramiro Alarcón que te preguntaba, te hacía esta última pregunta, y dice que entiende que consultaba en función de los restos óseos de los casos que vos mostrabas de México. ¿Eh? Ahí lo aclara. ¿Mm? Por eso Sí. era. Si nos basamos en los resultados que Perdón. obtienen los... Sí, perdón, ¿cómo? Que entiendo que son los que observábamos en el tambor, en el fondo del tambor, ¿no? Claro. Los que observamos en el fondo del tambor eran calcinación prácticamente total, con lo cual no esperamos tener ADN de eso. Pero después les mostré una que había muchos fragmentitos óseos que se encontraban en la zona donde había sido tratado. Ellos intentan calcinar el cadáver. Por ahí tienen alguna situación que no lo logran entero y y se pueden obtener estos restos, núcleos de osificación, restos de huesos enteros, y en esos se puede obtener ADN. Yo les diría, para tener una idea de la cantidad de huesos que vieron ahí, en el tambor 0%, no hay chance de que se obtengan, pero de los huesitos que les mostré después, alrededor de un 20% obtienen ADN. De cada 100 en 20 pueden obtener ADN y en 80 no. Estamos Bien. hablando de huesitos muy pequeños, restos de quemarlo durante mucho tiempo. En un cadáver que está parcialmente quemado, que está con apariencia de calcinación externa, pero no, el quemado internamente no tiene ningún problema, 100% obtenemos resultado. O sea, no hay ninguna posibilidad de no tener un resultado en esas condiciones. Bueno, no se quedó. Sí, sí, quedó clarísimo. Acá hay otras preguntas, hay tres preguntas más, ¿no es cierto? Que ¿Mm? dice, el PCR de la sangre almacenada, así lo plantea, en papel, requiere de extracción del ADN o la PCR se realiza directamente luego de la elución.
Es una buena pregunta también porque hay dos métodos. Hay un método que permite hacerlo directamente a la amplificación. Nosotros tenemos en la fundación, Fundación INGEN, que la vieron por allí, tenemos un método para hacer pruebas de ADN completas en 3 horas. O sea, la persona viene con su hijo o supuesto hijo, se toma la muestra de hisopado bucal, nosotros hacemos la amplificación directa sin extraer el ADN. Tenemos un método especial, digamos, para eso, y en 3 horas le damos el resultado con la misma certeza que un estudio que se hace normalmente, que demora 15 o 20 días. Claro. O sea, concretamente la respuesta es, se puede hacer de las dos maneras, o la amplificación directa de la muestra o la extracción del ADN y después el análisis. Depende también del estado de la muestra. En el caso que nosotros tomamos los hisopados bucales para hacer estos estudios en 3 horas, los tomamos en condiciones especiales, son unos hisopos especiales, o sea, tiene algunas características que requiere para poder hacer la amplificación directa, pero se pueden hacer las dos cosas, cualquiera de las dos cosas. Hay, acá pregunta alguien nos puso el nombre, ¿alguna opción para mejorar la obtención de ADN de sangre putrefacta? Esa es Cuando la la pregunta. sangre Cuando la sangre sufrió la degradación, no hay manera de retrotraer ese proceso. Hubo muchos intentos desde lo científico de volver a reconstituir el ADN, cosas por el estilo. Ninguno dio buen resultado y no hay ningún método hoy día que permita hacer ese proceso. Una vez que el ADN se cortó en pedacitos, o sea, putrefacción, ¿qué es? Que las bacterias se comieron el ADN, o sea, lo cortaron en pedacitos pequeños. Entonces, si las bacterias ya hicieron ese trabajo, no vamos a poder volverlo a unir nosotros. Eh, o sea, todo esto tiene matices. Putrefacción, bueno, yo cortaría el coágulo, lo que haya, y a lo mejor en el centro no tengo un estado de putrefacción tan importante y puedo llegar a tener un resultado. Pero si la putrefacción o el ataque de bacterias hubiera llegado al total de la muestra, no hay manera de reconstituirla. Acá pregunta otro más, dice, ¿se va a conversar sobre la herencia cuando se ve influenciada por una mutación? ¿Se va a conversar, será conservar, ¿no? Gracias, saludos desde Ecuador, pregunta. No entiendo bien la pregunta. ¿Se refiere a qué pasa cuando hay una mutación? Cuando hay una O a mutación. qué, en todo Sí, caso, que la aclare. evidentemente está planteada así la pregunta, no te la leí textual. A Sí, ver. evidentemente tiene que ver con eso, cuando si se ve, la muestra se ve influenciada por una mutación que haya sufrido. A ver, acá, en el caso, yo mostré acá una paternidad en la cual todos los marcadores coinciden y tal. Puede ocurrir que haya una situación en la cual el padre biológico no le da la variante que él tiene mayoritariamente, Ujú. sino una muy cercana. O sea, como que hay una mutación en el espermatozoide que hace que el hijo no herede exactamente la variante que tenía el padre en sus células, sino que herede otra variante que siempre, en todos los casos, es muy cercana. Por ejemplo, en vez de la variante 18, hereda la variante 17 el chico, una variante 17 para un marcador determinado. Esas situaciones en las cuales un solo marcador no coincide lo tomamos como una mutación. Ahora, uno podría decir, bueno, y si se da en uno, ¿por qué no se pudo dar en dos? Bueno, todo esto que yo les estoy diciendo se planteó en los congresos a fin de los años 90. Ok, supongamos entonces, pongámosle que pudiera haber dos mutaciones. ¿Y por qué no hay tres? Bueno, entonces se hizo una convención con la cual tres no coincidencias entre padre e hijo lo damos como certeza de exclusión del vínculo. Hasta dos no coincidencias, hacemos un cálculo para mutación, o sea, teniendo en cuenta las tasas de mutación y demás, se hace un cálculo estadístico y se determina cuál va a ser la probabilidad de paternidad con esas dos mutaciones, o esa una mutación que es bastante... Una mutación es relativamente frecuente. Tengan en cuenta que las mutaciones se dan en uno cada 500 casos aproximadamente. Los laboratorios que trabajamos muchas muestras, nosotros hacemos unas 100 muestras diarias.
entre 50 y 100 muestras diarias, tenemos muchos casos de mutación. Muy rara vez se ven dos no coincidencias, pero de una no coincidencia se ve bastante seguido. Uno, como les digo, más o menos en uno de cada 500 casos. Y lo que se hace es un cálculo estadístico que evalúa esa mutación. Y ahí determina la certeza para la paternidad, que obviamente va a ser menor que si no hubiera habido esa mutación. Digamos, la prueba de ADN no es algo mágico, nos da un resultado que uno lo evalúa. Esa evaluación puede incluso estar equivocada, o sea, puede ocurrir que haya dos no coincidencias debidas a que no es el padre, a que el padre real es el hermano del individuo que se presenta. O sea, tenemos un montón de matices dentro de las pruebas de ADN. Si nosotros tenemos dos no coincidencias, ya digamos como que abrimos el paraguas, ¿no? Lo que hacemos es entrevistar a la persona, generalmente nosotros no hacemos directa la entrevista, sino que recibimos muestras de otros laboratorios, entonces le pedimos al otro laboratorio que haga una entrevista con la persona y que le diga si hay alguna posibilidad que un hermano o alguien, o algún pariente del padre alegado, todo esto dentro de de un poco de tacto, ¿no? De cuidado para no generar un problema muy grave. Si hay alguna posibilidad que algún familiar, o sea, lo que tiene que indagar el analista es si hay alguna posibilidad de que algún familiar directo del padre alegado sea el padre biológico del chico. Y si lo hay, que muchas veces pasa, les digo, es mucho más frecuente de lo que parece, si lo hay, analizar a ese otro también. Entonces nos vamos a encontrar que alguna vez nos ha pasado que el otro sí da toda la coincidencia absoluta y el otro individuo da dos no coincidencias. Pero ya podemos aseverar que el padre es en realidad el hermano del que se había presentado originalmente y no él. Todo esto igual es muy complejo hacerlo desde el punto de vista, como ustedes saben, eh, bueno, del aspecto humano, ¿no? Porque cada cosa que nosotros decimos va a generar algún tipo de problema en las personas. De todas Bien, maneras, acá lo que hay que proteger es la identidad del chico. O sea, nosotros no podemos mentirle a alguien para que salga como la familia fortalecida o cosas por el estilo. Lo que tienen que hacer es realmente, si el padre no es el que se presenta, hay que encontrar cuál es el padre real. O sea, el chico tiene derecho a saber su identidad y a saber quién es su papá y quién es su mamá, su padre y su madre biológico. Después que lo adopte, que haga digamos, las situaciones las resolverán luego, pero nosotros tenemos la obligación bueno, de dar el resultado correcto desde el punto de vista científico. el resultado científico, exacto. Aquí hay dos preguntas que quedaron pendientes nomás. Una dice, el likelihood ratio promovido por NICE, que se incorpora en los informes, ¿aún existen limitaciones para su implementación? Bueno, el LR se usa habitualmente en los casos de coincidencia. O sea, cuando un patrón genético coincide, se obtiene lo que se llama el índice de coincidencia o el LR o Likelihood Ratio, que bueno, como una especie de índice de coincidencia. Entonces, ese dato se usa habitualmente cuando estamos hablando de una causa criminal, no de los casos en los que estamos analizando paternidades. En los casos de paternidades hablamos de índice de paternidad o de índice tío-sobrino o de índice abuelo-nieto, etcétera, etcétera. O sea, le damos un nombre distinto, aunque básicamente es más o menos parecido desde el punto de vista técnico, y cuanto más alto es ese número, más certero es el estudio. Bien. Gustavo, una última pregunta acá. Dice, buenas noches, doctor. Te saluda Victoria Fernández. Dice, me gustaría saber cuáles son los protocolos de colaboración en los casos de desaparición de personas para identificar justamente a personas que podrían ser víctimas de grupos criminales como los que suceden en México o participar en conflictos como, por ejemplo, la guerra de Ucrania. Desde ya, muchas gracias. Saludos de Corrientes, Argentina. Bueno, lo primero que hay que lograr, el primer protocolo, es que que no haya ningún grupo que se crea dueño de los datos genéticos. Eso es lo primero y fundamental. Y no hablo de un país específico, pero al que le quepa el sayo que se lo ponga, porque eso es bastante frecuente cuando queremos hacer
proponer este tipo de cosas y decía, no, no, pero nosotros tenemos el grupo tal de tal, digamos, o de tal país o de tal agrupación o de tal, que no quiere ceder los datos genéticos. Los datos genéticos los quiere tener guardaditos y propios. Eso no es correcto. Si nosotros queremos hacer justicia, que es lo que tratamos de propiciar, lo primero que hay que hacer es dejar de lado esta cuestión de que los datos son míos y no se los comparto a nadie. Porque muchas veces tiene que ver o con razones políticas o con razones económicas, porque a veces también se obtienen subsidios basados en esa posesión de datos u otro tipo. Eh, eh, no quiero profundizar demasiado para no herir susceptibilidades, porque, bueno, saben que acá en la Argentina también pasan esas cosas, pero lo primero que hay que hacer es lograr que los políticos y los grupos y todo esto se pongan de acuerdo y digan, yo quiero hacer justicia, quiero compartir mis datos con quien haya que compartirlos, aunque sea de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, porque lo que me interesa es llegar a la verdad en esto. Y con ese criterio, ahí empezar a trabajar. De ahí en más, todo es facilísimo, todo es re fácil. Bien sabés que hay cuestiones ideológicas mezcladas en esto, ¿no es cierto? Que hay gente que no quiere brindar base de datos genética, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, digamos, las ideologías abolicionistas que están dando vuelta alrededor de todo el derecho están en contra justamente de las bases de datos. Y también las bases de datos a veces que quieren tener el servidor en el baño de su casa, ¿no es cierto? Y cuando como que la información la tienen que tener ellos y nada más que ellos y que sea de propiedad. Eso es una cuestión de celo o de intencionalidad ideológica, eso va a estar siempre, Gustavo, ya lo sabes. Sí. Eh, tratemos, no sé, yo trato de ser optimista y tener una luz de esperanza, porque Sí, por supuesto. mientras no se resuelva eso, las situaciones difícilmente se van a resolver, difícilmente. Pero bueno, no lo vamos a resolver ahora durante esta charla. No, 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 es para Ojalá que, todo más conversado. ojalá que se pueda. Ojalá que se pueda, ojalá que sí. Bien, ¿hay Bueno, alguna otra pregunta? apareció una pregunta más, me parece. Sí, a alguien, no, Ángela Solano dice, compartir datos es para diagnosticar. Sharing data es diagnosis, ¿no? Por supuesto. Bueno, en realidad diagnosticar, acá no estamos hablando de enfermedades, está claro que lo que estamos hablando es de compartir datos en aspectos Para forenses, identificar, claro, no en aspectos médicos. claro. Digo, no sé si me quedó claro, pero estamos hablando específicamente de eso. Sí. Son dos, son dos áreas distintas. ¿Eh? Totalmente distintas, sí, totalmente distintas. ¿Alguna otra preguntita? No. Por ahora no veo más. Bueno, muy bien, vamos a seguir Bueno, entonces. Muy brevemente, porque va a escapar al contenido de esta charla. Trata de ser lo más básica posible. Vamos a ver cómo se llega a estos resultados. Les voy a mostrar un poco nuestro laboratorio. Tiene este secuenciador que se llama AVI 3500. Lo que hace el secuenciador es separar los fragmentos de ADN que se producen mediante la PCR. Ahí estamos. Esto es el adentro del secuenciador. Vamos a ver qué pasa adentro del secuenciador. Eh, Hay una muestra que la toma un autosampler, o sea, primero, el ADN original se amplifica por PCR. La PCR es una técnica bastante ampliamente conocida. Hoy día casi todos, la verdad es que la utilizan no solo el área forense, sino fundamentalmente áreas médicas y demás. Con esto de la pandemia, todo el mundo hablaba de las PCRs. Así que creo que se difundió bastante en qué consisten. Si queremos hacer un resumen rápido, podríamos decir que la PCR es como una máquina de fotocopiar regiones de ADN.
Pero no solo las fotocopia, sino que les agrega em, les agrega un fluorocromo a cada fragmento amplificado. Un fluorocromo es una sustancia que cuando le pega un rayo láser emite una luz. Entonces, si yo tengo que en un fragmento de ADN emite una luz ese fragmento, es porque amplificó. Y si amplificó es porque está la zona variable en ese lugar. Esto es un poco, les estoy mostrando la parte de adentro de los secuenciadores. El secuenciador tiene estos capilares, como ven, estos hilitos finitos que ven ahí son capilares. ¿Qué pasa adentro de esos hilitos? Pasa una muestra de ADN previamente amplificada por PCR. Entonces, todos los fragmentos, primero, ¿qué tiene adentro el capilar? Tiene como una gelatina, como un gel, que se llama polímero. Ese polímero lo que hace es separar esos fragmentitos de ADN y cuando pasa por una ventanita, que ven esta que dice caution ahí en la diapositiva, esa ventanita de cuarzo tiene un rayo láser que incide y lee los fluorocromos que están pasando. Entonces, donde pasa fluorocromo, hay un ADN amplificado. Así es como se ve el autosampler, esa bandejita que ven llena de agujeros, tiene lugar para 96 muestras. Y lo que ven a la derecha, esos pinchitos sobre la derecha, en la parte de arriba, abajo donde dice Hitachi, esos pinchitos son los capilares que, bueno, están rodeadas por una matriz metálica, pero están los capilares adentro, que son los que van a meterse adentro de la muestra y van a, por diferencia de potencial, van a pegar el ADN a la muestra. Entonces después viene una diferencia de potencial y se obtienen estos resultados. ¿Ven lo que les decía antes? Cada uno de estas luminosidades que ven acá es una zona variable. Así como uno lo ve, es imposible de identificar eh, digamos, evaluar, pero hay un software mágico que de ahí extrae estos resultados que les mostré antes. O sea, ese software va a extraer de eso el resultado que yo les mostré, que vimos al principio, que eran esos gráficos típicos de las pruebas de ADN. Pero ¿qué pasa dentro del capilar? El capilar se sumerge en la muestra y el ADN, que tiene carga negativa, se va a pegar en el borde del capilar, la punta del capilar. ¿Y por qué se va a pegar? Porque a ese capilar se le pone una diferencia de potencial de unos 1500 voltios que hace que todo el ADN cargado negativamente se va y se pega, todo el ADN, no, bueno, una parte va y se pega en la superficie del capilar. Uno puede regular la cantidad de ADN que se pega en el capilar dejando esa diferencia de potencial durante más tiempo o menos tiempo. Si uno lo deja en vez de 5 segundos, lo deja 10 segundos, va a pegar el doble de ADN. Si lo deja 20 segundos, va a pegar más. O sea, uno puede elegir la cantidad de ADN que quiere que pegue de acuerdo a cómo es la muestra. Si la muestra tiene vestigios, lo va a poner más tiempo. Si la muestra tiene mucha cantidad de ADN, lo va a poner menos, porque un gran exceso de ADN también dificulta el análisis. Da resultados que no son tan legibles. ¿Y qué pasa dentro del capilar? Bueno, dentro del capilar pasa esto que ven acá. El, el- Tenemos un polo negativo de un lado del capilar y un polo positivo del otro lado del capilar. Entonces, las muestras de ADN, los pedacitos de ADN van a ir migrando desde el polo negativo hacia el polo positivo. ¿Y cómo van a ir migrando? Y los fragmentos más chiquitos van a ir más rápido y los fragmentos más grandes van a ir más lento. O sea, todos van a migrar hacia el polo positivo, pero en distinta velocidad. Con lo cual, si nosotros tenemos en un lugar una ventanita de cuarzo, vamos a poder mirar si está pasando este fragmento chiquito o uno mediano o uno grande, porque vamos a ver la luminosidad que emite ese fragmento. O sea, todo esto uno no lo hace visualmente, sino que lo hace un software, ¿no? Así es como lee el sistema los colores. O sea, el sistema lee los colores
Bueno, esto es un poco técnico y es un poco complejo, pero se los cuento nada más a título informativo. El panel que detecta no detecta colores, curiosamente, sino que detecta luminosidad. Entonces, ¿cómo sabe el software qué color es el que se está pasando? Por esto, porque le ponen un prisma y el prisma hace que el color rojo vaya siempre a este lugar, el amarillo vaya siempre a este lugar, el verde acá y el azul acá. ¿Ven el prisma ahí en la mitad de la diapositiva? Entonces, si yo tengo un color que se detecta en la parte derecha, el software sabe que es rojo. Y así siguiendo, viene en la parte izquierda, sabe que es azul. Y así es como lo detecta. O sea, esto lo he escuchado decir en algún juicio oral, que un colega dijo eh, el, su secuenciador detecta los colores. No, el secuenciador no detecta los colores. El que detecta los colores es el software que tiene el secuenciador, porque el secuenciador detecta solo luminosidad u oscuridad. Si hay luminosidad en una zona de un color determinado, lo asume el software como ese color. Bueno, esto es muy técnico, como les decía, no importa, pero nada más como dato de color casualmente. Bueno, y acá vemos lo que les decía antes, un poco los gráficos, cómo se ven, es un esquema, ¿no?, de los gráficos, y cómo determina el software qué variante es la que está viendo. Bueno, lo compara con una escalera, lo que se llama escalera alélica o ladder, en el cual están todas las variantes posibles. Entonces, se corre un ladder que tiene todas las variantes posibles y acá tenemos la muestra. Si este ladder tiene, en este ladder hipotético, esta escalera hipotética tiene 10, 11, 12, 13, 14, 15, y nuestra muestra tiene un piquito acá y el otro aquí, vamos a ver que el genotipo de esta muestra es 12, 14, porque uno coincide con la variante 12 del ladder y la otra con el 14. Así es como el software hace su trabajo, digamos, determina cuál es la variante de cada una de las muestras. Bueno, y esto es lo que les decía de los problemas que surgen normalmente. Nosotros damos charlas y talleres para expertos en ADN que tienen que, digamos, ponerse a tono con qué les puede pasar en su muestra. O sea, qué ocurre cuando tienen exceso de ADN, gran exceso, tienen defecto de mucho defecto de ADN o cuando tienen un ADN óptimo. Si está óptimo, vamos a tener estos dos piquitos. Si tienen gran exceso, vamos a ver así los piquitos medio deformados. Pero hay lo más grave o lo más complejo de todo es que a veces puede haber lo que se llama pérdida alélica. Si tienen muy poquito ADN, puede ocurrir que ustedes vean una sola variante y en realidad sean dos. La otra variante se pierde porque el sistema no lo logra amplificar. Es tan poquito el ADN que hay que el sistema no lo logra amplificar y no lo ve. Entonces, un analista que no está, eh, digamos, que no conoce estas limitaciones de la prueba de ADN, podría informar este resultado como un homocigota con una sola variante, y en realidad el resultado correcto era este. Entonces, hay que tener cuidado, revisar esas situaciones. Y aquí van a ver cómo se ve en la realidad. Acá tenemos un ADN de mala calidad, y vamos a ver que los marcadores chiquitos se amplifican más o menos bien, pero los marcadores más grandes se amplifican mal y a veces directamente no se ve nada. Acá lo ven. Este sería un perfil completo con un ADN de buena calidad y el de abajo es un ADN de mala calidad. El mismo, ¿no? La misma muestra, pero van a ver que aquí los marcadores se ven iguales, pero acá ya se empieza a ver cada vez más chiquito y acá directamente no tenemos ningún resultado. Muchas veces la calidad del ADN no depende del analista, mejor dicho, la mayoría de las veces no depende del analista, sino de la calidad original que traía el ADN. Y acá tiene que ver con la pregunta que hizo antes una persona que preguntó sobre el ADN, la sangre putrefacta. Bueno, yo si obtengo algún resultado puede ser que obtenga algo como lo que veo acá abajo, o sea, un ADN de mala calidad, pero puedo llegar a evaluarlo. Igual puedo llegar a evaluarlo porque algunos marcadores dan resultados. Esto en el mejor de los casos. También puede ocurrir que esté totalmente destruida la muestra y no pueda obtener resultados. Bueno, esto.
Esto es algo también muy específico, pero que se lo damos como taller a los analistas, que tengan cuidado cuando aumentan el número de ciclos, porque eso nos ha pasado también, que nos dicen, no, pero nosotros somos muy hábiles para estas cosas y lo que hacemos es, en vez de hacer una cantidad de ciclos determinada, por ejemplo, 31 ciclos, 28, hacemos 31, 34, pero cuando uno hace más ciclos, corre el riesgo de que algún alelo inexistente sea amplificado igual. O sea, eso se llama drop-in, sería como una aparición de un alelo que no existe. Y esto se da cuando aumentamos el número de ciclos en la PCR. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Hay otros, hoy día tenemos marcadores, tenemos un kit que en una sola amplificación por PCR hace 24 marcadores autosómicos. Así que ya no hacemos más de una amplificación, se hace una sola para todo. Otro, eh, esta diapositiva es de hace un mes aproximadamente, que hacíamos 23 marcadores de cromosoma Y, ahora hacemos 37 marcadores de cromosoma Y. En una sola amplificación de PCR hacemos 37 marcadores al día de hoy. Recién lo implementamos, con lo cual todavía no tuve tiempo de cambiar la diapositiva. Hasta hace un mes hacíamos 23 marcadores. Como ven, las empresas están tratando de cada vez de incorporar más marcadores, de hacer más eficiente el análisis. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Esto es el genoma mitocondrial, eh, que como les decía, todavía se sigue utilizando, no se usa tanto como en los marcadores autosómicos, pero en algunas muestras muy específicas que no dan resultado de marcadores autosómicos y demás, puede llegar a ser útil el genoma mitocondrial. Y el genoma mitocondrial se ve así, no son ladrillitos como les había mostrado antes, sino directamente uno mira las letritas, o sea, la secuencia de los nucleótidos que tiene ese genoma mitocondrial. Hasta hace algunos años solamente se amplificaban las regiones HBR1 y 2. Hoy día se puede amplificar con secuenciación de nueva generación la totalidad del genoma mitocondrial, que tiene 16.000 bases. Así que se puede hacer el total hoy si uno quisiera para una investigación. Luego los marcadores del cromosoma X, que se utilizan en algunos casos muy particulares, como las mujeres heredan, ¿no?, el único cromosoma X que tiene el padre. O sea, nosotros los varones, a nuestro hijo varón le damos el cromosoma Y a las mujeres nuestro único X. Entonces, si nosotros tenemos dos hermanas mujeres que quieren saber si son hijas del mismo padre varón, analizamos el cromosoma X de ellas dos y si coinciden, son del mismo padre. Es muy interesante porque sin tener al padre tenemos una certeza prácticamente absoluta de que las dos chicas mujeres son hijas del mismo varón. Este es el único caso, bueno, es el caso más habitual en el que se emplean estos marcadores de cromosoma X. Bueno, así es como se ven. No nos da el tiempo para hablar de bases de datos CODIS. En otra oportunidad hablaremos. Solamente les cuento muy poquito que es una base de datos nacional de Estados Unidos, creada y mantenida por el FBI. Tiene distintos niveles de información, estatales, locales, nacionales, etcétera. Vamos a ir un poquito más rápido. Es un software que lee esos resultados. Estos son los marcadores que tiene la base de datos. Yo esta presentación se las puedo ceder, no hay ningún problema. Si las quieren, si me las piden, se las puedo pasar. Les puedo pasar un PDF con todas estas diapositivas. Bueno, bases de datos en Argentina. Empezamos con este trabajo en el año 2003, intentando que se hagan bases de datos. La verdad es que cada año que pasa nos dicen que ya están y que ya están. Hoy día siguen diciendo que ya están. Ahí es cierto, hay algunos avances. No está la base de datos nacional que debería haber, con todos los datos nacionales, como mencionamos antes, pero bueno, esperamos que en algún momento eh, se iluminen los políticos y hagan
una cosa que es tan útil, ¿no? Eh, Aquí están algunos trabajos que publicamos hace unos años. Vamos a ir un poquito más rápido, porque les quiero mostrar nada más al final. eh, eh, eh. Esto es algo que les quería mostrar también. Morir como NN en democracia. ¿Por qué hay búsquedas trabadas? No existe una base de datos federal que entrecruce los de esos fallecidos con personas buscadas por su familia. ¿Y esto de cuándo es? ¿De 2003, de 2004? No, esto es una noticia del 2 de junio de 2024. O sea, desde en estos 20 años nosotros propusimos, intentamos y tal, con éxito muy limitado. Esto les quería mostrar para terminar la charla, entonces, los desarrollos que hay con equipos que hacen pruebas de ADN en minutos, en 1 hora y media, 2 horas podemos tener un resultado completo, les dijimos en 3 horas nosotros damos ya resultados enteros, ¿eh? Estos son equipos nuevos. Y luego está la secuenciación masiva en paralelo, que permite secuenciar grandes fragmentos de ADN. Hay varias plataformas para hacer esta secuenciación. Y lo que queremos hacer, esta es otra de las plataformas, lo que queremos hacer es lograr esto, lo que se llama el identikit genético. O sea que mirando una colilla de cigarrillo, mirando el ADN en una colilla de cigarrillo, obtener la cara de quien fumó esa colilla de cigarrillo. O mirando una gotita de sangre de microlitros en una escena de crimen, podamos saber la cara de quien dejó esa muestra de sangre. Esto está bastante avanzado, todavía no es posible hacerlo tal como se los mencioné, pero creemos que en algunos años se va a poder. Ya hay grandes avances, como les voy a mostrar ahora. Esto es real, la parte de arriba son fotos de 3 individuos y la parte de abajo son la genética, o sea, basándonos en un hisopado bucal, una manchita de sangre, en una colilla de cigarrillo, en una mancha de semen, en una ropa de una víctima, podemos saber la cara del individuo. Como ven, no la pegan demasiado todavía. Estos son, como les digo, son resultados reales y la verdad es que todavía le falta bastante al método. Pero bueno, ya hay empresas en Estados Unidos que la ofrecen, una de ellas es esta, que lo ofrece en algunos estados de Estados Unidos, porque en la mayoría todavía no está prohibido. En algunos estados se puede utilizar y hay una empresa ya que lo ofrece como posibilidad. Pero como les digo, los resultados esos que les mostré antes son de esta empresa, verán que no la pegan demasiado. Eh, para empezar, este es un caso real, una foto real del hombre acá a la izquierda, y esta es la que obtuvieron. Como ven, la verdad es que si no me dicen que estos dos individuos son el mismo, no le creería. Bueno, acá abajo ven varios resultados también que ciertamente no son tan eh, útiles todavía. Pero bueno, estamos en esa investigación y en algún momento se va a poder obtener un resultado contundente. Bueno, eso es todo. Espero que no se hayan aburrido demasiado y nos quedarían unos 5 o 10 minutitos para alguna pregunta adicional si tienen. Básicamente, Gustavo estaba preguntando los datos de contacto que acá los estás aportando. También se pueden comunicar con nosotros, ¿no es cierto? A través no se olviden que ahora viene el curso de genética forense. O sea, este fue el webinar, el anticipo, como una suerte de presentación en qué va a consistir el curso de genética forense que va a estar justamente a cargo del doctor Gustavo Penasino, ¿no es cierto? Y la magíster Antonella Penasino, ¿no es cierto? Así que los datos de contacto son esos, si no, también se pueden conectar a través de la página en esta información que les está brindando que ustedes están viendo en la pantalla. ¿Eh? Hagan el curso, que es lindo, es bueno. No, y si les interesa el tema, creo que vale la pena. No hay muchos cursos donde uno pueda realmente aprender. Van a ver que si toman otros cursos no son tan claros. Hacemos un poco de publicidad No ya es que estamos. autobombo, ¿no es cierto? Es propaganda, no es No, no. propaganda gratuita. No, Así que no, pero bueno, es una realidad. Tratamos de explicar con palabras lo más entendible posible una cosa que es compleja, ¿no? O sea, los estudios son complejos, es algo difícil y bueno,
intentamos que se entienda. Bien, perfecto. Acá están diciendo muchas gracias. Así que, bueno, gracias Gustavo por tu generosidad intelectual y gracias a ustedes por participar. Los esperamos en el curso de genética forense que comienza el 20 de agosto. Van a poder ver la comunicación de todo esto. Y bueno, fue un gusto, es un gusto escucharte como siempre y compartir con ustedes este momento. ¿Eh? Muchísimas gracias por todo. Gustavo, un abrazo grande. ¿Eh? Gracias. Chao, chao. Saludos, buenas noches.